Hablar de la libertad. Hablar de la libertad genera muchas veces la idea de algo sin marco, sin borde, sin referencia, sin obstáculos. La libertad parece remitir a la idea de algo amplio, abierto, no frenado, no marcado por nada. En realidad eso sería la descripción más clara de algo que es muy contrario a la libertad y que es el caos. El caos es lo único que puede funcionar en un desorden tal que no haya regla, ni marco, ni referencia, ni borde. La libertad se define como nuestra capacidad de optar dentro de lo posible. Y por ello, no hay ninguna ley de las tantas que hay prohibiéndonos cosas que prohíba cosas que sean imposibles. Alguna vez, discutiendo con un sacerdote sobre el hecho de que, según él, la comunicación con los espíritus no existía, le marqué que en la Biblia había un párrafo donde claramente prohibía esas actividades, a lo que el sacerdote reaccionó diciendo: entonces usted sabe perfectamente que está prohibido. Y yo le respondí que sí, que sabía que en ese libro decía que supuestamente Dios prohibía eso, pero que si lo prohibía, seguramente era porque era posible hacerlo. Y que si era posible hacerlo, era porque el mecanismo para lograrlo lo había hecho Dios, que había hecho todas las cosas. Una transgresión. Una digresión, perdón. De pronto, nadie nos prohíbe volar como los pájaros, porque no podemos, sería peligroso, nos enredaríamos en los cables. No, es que no podemos totalmente. ¿Para qué lo vamos a prohibir? La definición es la capacidad de optar, elegir entre todas las opciones que hay posibles. Alguien diría que esa libertad es muy limitada y nosotros contestaríamos que más evolucione el hombre, seguramente su capacidad de opción será también mucho más amplia. La definición de posible también es objeto de análisis, porque lo posible no siempre está limitado solo por un concepto físico como la ley de gravedad que nos deja volar. También podemos pensarlo desde otras limitantes. Hay otras cuestiones que pueden quitarnos de nuestro menú de opciones ciertas posibilidades. Y aquí me refiero, en la otra punta de lo físico, ya en lo sutil, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de cuestiones éticas, por las cuales no nos sería posible hacer ciertas cosas. Se cuenta esta anécdota de que si uno quiere comprobar lo que es la honestidad, puede en Japón, estando en un hotel, mandar a lavar la ropa usada en su bolsa a la lavandería del hotel y meter allí, como al descuido, $100 y ver a la vuelta cómo vuelve la ropa toda limpia, bien planchada, acomodada, y sobre ella están los $100. Porque pareciera que allá a casi nadie se le ocurriría quedarse con algo que no es suyo. O esa referencia a la existencia en Suecia de molinetes para acceder a los subtes, donde uno tiene que pagar el valor de acceder al subte, pero que hay un molinete que funciona libremente y que está pensado para personas que puedan tener de pronto una urgencia, un percance que momentáneamente los deje sin la capacidad de pagar, un robo, una pérdida, alguna cosa, y ahí va a encontrar la persona el acceso al servicio que necesita libremente, sabiendo que al día siguiente, cuando pueda ya tener sus cosas en orden, va a pagar por el servicio.
El chiste decía que el argentino pasaría siempre por ese borde. Bueno, el sueco entiende que las cosas necesitan ser pagadas y para que las cosas funcionen, y los suecos tienen allí eso, pero solo lo utilizan si realmente lo necesitan. Hay una comprensión ética allí, un ejemplo ético, que sostiene eso e imposibilita la existencia de otra conducta en la mayoría de las personas. Decimos siempre una frase muy remanida: mi libertad termina donde comienza la tuya. Y sí, nadie cedería un pedazo de su libertad para que otro pueda agrandar la suya. En todo caso, las libertades tendrán que coexistir, tendrán que debatir, tendrán que negociar, tendrán que acomodarse, organizarse, y allí están las leyes escritas de los pueblos, de las culturas. Allí también están las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, todas tienen que ver con esto, y es nuestro trabajo el conocerlas. En esta situación tan especial que nos genera la pandemia, en esta situación tan especial que vive la humanidad, provocada por un virus, de una familia de virus conocida, de una familia de virus poco importante normalmente, capaz de producir una patología muy sencilla, muy poco mortal, pero con tal facilidad de contagio que puede producir la aparición de muchos enfermos a la vez, y por eso facilitar que los pocos que necesiten, el pequeño porcentaje de esos enfermos que necesiten atención importante, sean tantos que no puedan atenderse normalmente en los centros de salud. Y entonces aparecen directivas que apuntan a organizar la respuesta social, a organizar la movilidad social frente a esto, a organizar la gestión de nuestros recursos para defendernos mutuamente. Y entonces aparecen las cuarentenas, los aislamientos, el distanciamiento social, y aparece con eso una invasión de normas que limitan nuestras actividades, que limitan nuestros desplazamientos, que limitan nuestras capacidades de interacción con los demás, reteniéndonos en nuestras casas y generándonos una situación que no hemos consentido previamente, de tener que desarrollar de pronto todo nuestro tiempo, nuestra actividad, permanecer la mayor parte del tiempo, nada menos que en nuestra propia casa. Es extraño esto. Por un lado, que aparezca la obligación socialmente impuesta de estar en nuestra casa. Por otro lado, la rareza de que nos resulte extraño esto mismo, el hecho de pasar tanto tiempo en casa, como muestra, como prueba de que nos hemos estado organizando de tal manera en nuestras vidas que muchas personas, un porcentaje muy alto de personas, por distintos tipos de circunstancias, podríamos resumirla en algunos porque desde la extrema pobreza necesitan muchas horas fuera de su domicilio para poder lograr lo que necesitan, y en la otra punta quizá otros por la hipervaloración de la capacidad de generar capacidad adquisitiva, de lograr una calidad X de vida en cuanto a lo económico, dedican y entienden que deben dedicar una cantidad muy grande de horas como preferencia a otras actividades. Y entonces pasamos mucho tiempo de nuestra vida fuera de la casa, y estar de pronto en ese lugar tanto tiempo termina, increíblemente, pareciéndonos extraño. Podríamos decir que a partir de esto la casa cambia, nuestra vida cotidiana cambia mucho.
Pero la casa ya no es ese refugio donde la mujer o el hombre llegan tarde, cansados, a refugiarse, a descansar, a sonreír a sus hijos un corto lapso de tiempo, con poco intercambio y huir al descanso, a nuestra cama, para prepararnos para el día siguiente. La casa ya se transforma y de pronto la pareja, los hijos, otros convivientes, hasta los convivientes no humanos, que son tan importantes en la vida hoy de las familias, y que en muchos casos en estas etapas de cuarentena y de aislamiento fueron protagonistas principales de la alegría de muchas de estas casas. Son parte de todos estos seres, decía, de nuestro paisaje, ya sea porque no podemos ir a trabajar o porque estamos trabajando desde nuestro hogar, por lo menos algunas horas. Recuerdo ese chiste que dijo alguien, sí, ahora con la cuarentena cambió todo, estoy más en casa, estuve charlando con mi señora, simpática la chica, como de pronto reconociendo que hay mucho que queda en el tintero, que hay mucho que ha sido postergado, que ha sido retrasado en la interacción, porque hemos preferido elegir libremente otras opciones. De pronto aparecen situaciones que no estaban en nuestra vida, situaciones que se repiten, situaciones que se sostienen, situaciones que de pronto nuestra mente, nuestro sentir, nuestra capacidad de actuar debe incorporarlas para producir adecuaciones necesarias para poder adaptarse, para poder operar de forma tal que sea posible la alegría, que sea posible la armonía en este nuevo escenario. Esto es más simple decirlo que hacerlo, ¿no? Está reconocido, está denunciado, está escrito esto de que estas situaciones de convivencia forzosa de mayor cantidad de tiempo producen un agravamiento de muchas situaciones críticas de los hogares. Aumento de la litigiosidad, aumento de la intemperancia, aunque también hay que aclarar que aquellos que saben utilizarlas, estas situaciones, pueden transformarlo en una gran oportunidad de mejorar cosas que ante el poco diálogo, que ante la poca cercanía física, que ante el poco tiempo se habían ido enfriando y habían sido generadores de problemas. De pronto los chicos también interactúan más tiempo entre ellos. A veces en la vida real, 2 van a la escuela a la mañana, 1 o 2 van a la tarde. Yo hago ejemplo de familia numerosa. Ahora están todos juntos. Y no hay deporte, y no hay salida, y no hay amigos. Esa es la casa, y esa es la computadora que hay, y ese es el espacio que hay, y esos son los libros que hay. Es todo un gran desafío a nuestra capacidad de enfrentar esto. Y encima, nuestra libertad que se queja, obligados por una situación externa, pasamos esto. Obligados por algo que está allí y que vino hacia nosotros, y que no tiene nada que ver con nosotros, es un virus. Y yo me pregunto, ¿es lo único que podemos remarcar de este hecho? El hecho de que esto sea obligado nos quita la posibilidad de encontrar otros sabores en estas situaciones. El hecho de que esto genere, por ejemplo, preocupaciones concretas muy fuertes como lo económico. ¿Cómo voy a seguir? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? ¿Cómo nos organizamos? Esto, que ocupa tanto lugar en la preocupación cotidiana, nos puede robar todo el sabor que puede tener la experiencia. Sería bueno, aceptando que estas condiciones de vida son el resultado de acciones del hombre, son producto de la acción de la humanidad, son producto de nuestra falta de criterio para relacionarnos con los demás y con la naturaleza. Que utilicemos entonces esta experiencia para generar cosas positivas, cosas útiles, cosas ricas.
Nosotros elegimos formar el hogar donde vivimos. No somos como esas culturas que te eligen la esposa o el marido cuando sos chiquito. Elegiste a tu pareja. Elegiste comprometer con ella tus esfuerzos, tus tiempos y generar una familia. Amás a tu familia. Que la cantidad de horas que le dedicas al trabajo, que la cantidad de horas de preocupación que toman tu mente, tu cabeza, tu pensar, sean excesivas y te quede poco tiempo después de las del descanso para dedicarle a esa familia que has formado. Que te hayas resignado a que así son los tiempos y así se vive ahora, y que esos pedacitos escasos de goce son lo que transforman a la familia en familia. Esas verdades pueden ser cambiadas ahora, porque puede haber más tiempo, porque puede haber más compartir, pero eso hoy se abre como posibilidad ante nosotros por esta situación. Amás a tu familia aunque te acostumbraste a sentirlo dentro de una tibieza, no dentro de un calor mucho más fuerte. Te acostumbraste a pensarlo más que sentirlo, como pensás el resto de todas tus acciones y casi toda tu vida. Hoy, por obra y arte de esta invasión a nuestra libertad, esta imposición externa, allí están todos. El más grande, el más chico, el del medio, tu esposa. Hoy hay más tiempo, hay más chance. Será nuestra tarea combinar las necesidades, las actividades y las obligaciones de todos, pero estaremos juntos. Mucho puede hacerse empezando por allí. Es necesario dominar nuestra respuesta cuando sea la rebeldía, la desconformidad, la que motorice la respuesta y no nos sirve. Y si pensamos esto en relación a la salud, podríamos hacer una diferencia entre el uso de la libertad para uno y para los demás. Porque algunas personas eligen cuidarse y otras personas eligen no cuidarse. Está el que va a comer sano, a moderar sus esfuerzos, a descansar a horario, a hacerse chequeos médicos, y está el otro, el que es todo desborde, todo desmanejo, todo pasión, todo. Y eso tiene motivaciones, y esas motivaciones pueden ser descubiertas. A veces las hay de tipo psicológico, relacionadas con la autoestima, con la poca valoración de su propia realidad y por lo tanto un cuidado relacionado con el valor que uno se da. Las luchas de la vida que a veces en la gestión de lo vivencial nos parecen una sobrecarga difícil de sostener y por lo tanto tendemos a abandonar la lucha, el camino, el cuidado de la persona. A veces son tendencias del espíritu que no acepta el tipo de prueba de vida que estamos pasando, el tipo de modelo de vida que hemos planificado o que la ley planificó para nosotros. Y eso tiene consecuencias que el ser puede estudiarlas, puede utilizar estos tiempos y estas nuevas formas de la relación familiar y de vida para mirarse al espejo de cuerpo entero y analizar sus porqué, sus motores de acción, sus motores de interés, cuestionarlos, intentar otras opciones, intentar elegir otras opciones, darse la chance de ver qué se siente y qué pasa, cómo se vive desde lo otro. Pero es necesario una toma de conciencia, es necesario una planificación, un planteo, un trabajo para eso.
Lo cierto es que también podemos hablar de lo colectivo, porque esa situación que está afuera, sí o sí, debo poder relacionarla conmigo. Y todos haciendo ese trabajo, vamos a conseguir que nuestras posiciones sean menos nefastas, menos nocivas, sean más sanas, más productivas, sean parte de la solución y no parte del problema. Y aunque nos parezca que, ¿qué podemos hacer nosotros con 7.000 millones de otros seres humanos en el planeta? Si cada uno de nosotros se hace esa pregunta, son muchos miles de millones de personas que están haciéndose la pregunta y que pueden producir un cambio con esas fuerzas que se generan en un sentido positivo, si ese es el sentido que le queremos dar al cambio. Tomar conciencia de nuestro lugar, tomar conciencia de nuestro lugar en relación a pertenecer a un colectivo, tomar conciencia de la relación profunda que hay entre mis actos, mis dichos, mis sentimientos y el estado general del ambiente, del ánimo y también de la salud. Analizar conductas que a veces estereotipadamente nos llegan desde afuera, de descompromiso, de sálvese quien pueda, de pronto de no importarnos la prevención, la promoción de la salud, la higiene no entendida como frotar los pisos y las ventanas, frotar nuestra piel, nuestro cuerpo con jabón, la higiene como concepto de núcleo de situaciones y de conductas que tienden a proveer un ambiente más sano y a prevenir situaciones. De pronto, las vacunas, por ejemplo. Fíjese cómo este siglo XXI nos encuentra con grandes grupos de personas debatiendo o pretendiendo debatir si la Tierra es plana. Y también en ese nivel los antivacunas, que hoy no hay posibilidad de sostener un debate serio a nivel científico en ningún foro serio del mundo sobre esta situación, pero que ha provocado en la práctica la reaparición de enfermedad, de sufrimiento, de muerte. Los niños vacunados conforman una fuerza que de pronto se fortalece aún más entre ellos como un círculo virtuoso. Los niños no vacunados no solo pueden enfermar más fácilmente, los niños no vacunados forman espacios vacíos de defensa que son caldo de cultivo para la proliferación y el empeoramiento de ciertas enfermedades que luego también van a ser sufridas por otros. Responsabilidad. ¿Quién responde? Compromiso. Elijamos libremente esas posibilidades. Utilicemos nuestra libertad para liberarnos de las cadenas innecesarias de dolor que podemos evitar. Generemos libremente fuerzas positivas de salud, de alegría, de paz, de bienestar, de felicidad. Es una opción, la tenemos. Si de pronto podemos hacer más visible el otro frente a mí, si de pronto puedo hacer más visible mi compromiso solidario con ese otro, si puedo lograr que me interese profundamente que el bienestar no sea solo mío y de mi familia, que sea muy colectivo, muy ampliamente colectivo, si puedo incorporar la necesidad y el derecho de más gente a mis intereses, estoy eligiendo un camino de pronto de enredarnos solidariamente en una red tan sólida, tan firme, capaz de sostenerse con mucha fuerza frente a muchos avatares de la existencia, demostrándose apta para poder generar condiciones de vida mejores.
Esta circunstancia tan especial que vivimos es una oportunidad y un llamado a generar un análisis que nos dé datos sobre nuestros valores, expresados en nuestras conductas, expresados en cuáles son las prioridades de nuestra existencia, y nos ayude a generar además conductas que demuestren que estamos entendiendo el mensaje ético que subyace en esta realidad. No hay aquí una explicación dogmática de un Dios enojado o generando hechos que ajusticien a la humanidad por sus malos. No. Leyes de la vida material, leyes de la propia humanidad. Generar conocimiento sobre nosotros y sobre los demás. Es demasiado clara a la vista la situación para no verla. Es cierto que hay factores importantes que a veces tratan de que no veamos los problemas. Son defensas psicológicas, no queremos sufrir, cuestiones inconscientes al sujeto muchas veces. Pero en una reflexión espírita que toma con naturalidad todos estos hechos, porque son hechos que produce el hombre, que produce el colectivo social en su relación con la naturaleza, donde no hay nada mágico ni nada raro, pero sí mucho que aprender y mucho que corregir. Aquí entonces, en esa visión serena que tenemos, podemos empezar a cuestionarnos nuestra producción como humanidad y de pronto entender que no podemos pasar por esta experiencia tan convocante y tan conmovente sin sacar algo positivo, sin sacar un rédito positivo. Vivamos la libertad y entronquémosla con otros valores. Relacionémoslo adecuadamente con la solidaridad, con la equidad, con el amor al prójimo, y promovamos acciones y promovamos conductas propias, promovámonos libremente prohibiciones, inhibiciones que permitan cosas mejores para los demás. No nos permitamos, no nos demos permisitos tan fáciles que si todos nos los damos generamos situaciones negativas para el equilibrio de la vida. Promovamos acciones y conductas propias y colectivas de unión, de relacionamiento fraterno, de protección, cuidarnos y cuidarlos. En todos los libros sobre desastres naturales o provocados por el hombre, se dice que una de las primeras prevenciones que las autoridades suelen tomar es contra el vandalismo, como un aprovechamiento delincuencial de la ruptura de la organización social durante los desastres, pero todos coinciden también en decir que si bien ese es un temor que rápidamente surge como pensamiento, en la realidad lo que se ve son enormes acciones, mayoritarias acciones de amor al prójimo y de solidaridad social, de ayuda de unos con otros en la sociedad, en la trama de la sociedad. Tal vez esta pandemia sea uno de los tantos indicios que por fin debamos alguna vez escuchar y entender de la necesidad de un cambio de calidad de nuestra organización social, yendo a una sociedad que sea más incluyente, una sociedad que sea más equitativa, una sociedad que sea más amorosa. Empujados, obligados por la pandemia, estaremos en casa más tiempo, pero lo aprovecharemos para amarnos más, para acercarnos más, para enredarnos más. Cada uno en sus casas resguardará a su familia y estará resguardando también a los demás. Y desde las redes sociales, desde nuestros teléfonos, desde nuestras computadoras, de alguna manera mostraremos nuestra sensibilidad compartiéndola con los demás, y de casa a casa, electrónicamente aunque sea, volará también nuestro sentimiento y elegiremos estar más unidos. Estaremos
más tiempos juntos, estaremos más tiempo pensando para que a lo mejor el próximo paso de progreso, el próximo paso de mejoramiento social, lo hagamos no ya obligados desde el encierro, obligado de una pandemia, sino por la libre elección de un camino mejor, que seguramente es de más compromiso, de más solidaridad y de más amor al prójimo. Gracias.